Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país, porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, están oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y hay que empezar este Notiparaco diciendo que este país está alborotado, diciendo que este país está como dentro de una olla a presión y diciendo que este país en cualquier momento, mejor dicho, se toma las calles y ya están en todas partes. Y cuando digo en todas partes, claramente hablo de la oposición, o sea, de las gentes divinamente, caray, de las gentes de bien, carachas, hablando de que esto es que Petro se quiere hacer reelegir, que Petro está buscando la reelección y una constituyente para quedarse en el poder, porque no hay izquierdista que no sea dictador, porque no hay izquierdista que no sea autoritario y porque no hay izquierdista que no se quiera quedar en la presidencia para empobrecer a todo el mundo, porque el izquierdista es envidioso, porque el izquierdista es resentido, pero sobre todo porque el izquierdista es un parásito. Y con esta narrativa y con esta, mejor dicho, con esta dinámica, este ejercicio político de la derecha y de la ultraderecha colombiana, que es lo mismo, e incluso el centro, que también viene siendo derecha, es que pegaron el grito en el cielo porque don Gustavín Pingüín, o sea, don Gustavo Petro, dijo que iba a llamar al pueblo a votar la reforma, sí señor, que le iba a sacar al pueblo, mejor dicho, a que hicieran eso, que porque él ya estaba cansado y que porque él ya estaba mamado de todo lo que se hace en el Congreso, porque todos sabemos que el Congreso está viciado, porque todos sabemos que el Congreso ejerce y opera según sus intereses, pero como sus intereses son los mismos intereses de los banqueros y de los mega empresarios, entonces pues ahí mismo están diciendo que las reformas de Petro no sirven pa' un carajo, que las reformas de Petro traen pobreza y que las reformas de Petro, mejor dicho, van a quebrar a este país. Pero cuando ellos hablan de quebrar al país, verdaderamente lo que están diciendo es que Petro se está metiendo con el bolsillo de ellos y con el bolsillo de los ricos. Aquí nadie se puede meter, con el bolsillo de los pudientes aquí nadie se puede meter. ¿Cómo así que Petro va a poner a los mega empresarios, a los mega ricos, a los banqueros a pagar impuestos? ¿Cómo se le ocurre que un dueño de empresa aquí, como un Ardila le va a tener que reconocerle derechos laborales a la gente que tiene trabajando para él? No señor, no señor, usted aquí no me va a venir a empoderar a los pobres ni los va a sacar a votar absolutamente nada. Las reformas se debaten en el Congreso y se caen según lo que nosotros queramos, porque para eso también pagamos. Escúchese bien, las campañas políticas de los senadores y de los representantes a la Cámara que tenemos allá, para que legislen para nosotros. Así que ese cuentico de que el 18 de marzo van para las calles, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque esa reforma laboral se tiene que caer. Y como ya lo dijo don Álvaro Uribe Vélez en algún momento, este pueblo es muy vago, aquí lo que hace falta es trabajar, trabajar y trabajar. Se recorta la jornada nocturna, se recortan los dominicales, se recorta la vida buena. Es que ustedes nacieron fue para ser explotados. Y uno diría, hermano, vamos a ver qué es lo que está pasando y aquí se los vamos a explicar rápidamente. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia.
Esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Se burlaron del acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia, dice la Constitución Política de Colombia, y estamos obedeciendo la Constitución. Por tanto, si hay un bloqueo institucional contra este gobierno, porque decidieron burlarse de las juventudes que salieron en el estallido social del año 2021, porque decidieron burlarse del mensaje central del voto popular en las elecciones presidenciales del año 2022, porque quieren sacarle el cuerpo a reformar a Colombia para que sea justa, viva y en paz. Entonces le toca al pueblo romper ese bloqueo institucional. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se lo dejamos claro acá. La consulta popular que propone Gustavo Petro me tiene asustados a los divinamente que han gobernado a placer y a conveniencia de sus bolsillos acá. Pero vamos a examinarlo bien y vamos a aclararles bien por qué el miedo. A pesar de que se le han pasado todo este tiempo diciendo que Petro perdió favorabilidad, que a Petro ya nadie le cree, que Petro es el presidente más popular en la historia de Colombia y que este gobierno se está cayendo a pedazos, tienen miedo de que se haga una consulta popular a sabiendas de que tiene que superar un umbral de más de 13 millones y medio de personas. O sea que si no votan 13 millones y medio de personas, la consulta popular sería un fracaso. Lo que dicen estos señores sabiondos de las políticas, estas gentes de bien, estos tecnócratas, estos estadistas y estos politólogos graduados en la Universidad de los Andes y en la Universidad de la Oligarquía, que bien corrupta es divinamente, caray, es que Petro apenas hizo 11 millones de votos en su pico máximo de popularidad. Así que esos 13 millones de votos que ni los sueña este castrochavista, comunista, guerrillero que ha creído que va a sacar a la gente a la calle. Aquí lo que hay que decirles a ustedes y lo que toca hablarles es que si con 6.9 millones o 7 millones de votos que hayan a favor de la consulta popular, pues ya estaría ganada esta, y las reformas las vota el pueblo, que al final es quien debe de recibir el beneficio del gobierno por el que también votó. Así que, señoras y señores, tanto que hablan, y yo no creo, y hay que decírselos acá, que Petro tenga en estos momentos un caudal electoral de menos de 7 millones de votos, suponiendo que solamente van a salir a votar petristas, para que les quede claro. Pero aquí es que mucha gente ya se juntó, o sea, ya hay una juntanza para que no se caiga la reforma laboral, que fue tumbada por 8 senadores que pertenecen a Partido Liberal, Conservador, Centro Democrático, Mira, Colombia Justa, Libres y así. Mejor dicho, gentes de bien, caray, que le deben su vida al banquero, que le deben su vida al megaempresario, porque este es el que financia sus campañas. Pero volviendo al tema de Petro, aquí es que, señor, si usted es uribista y si usted es mal pago en su empresa, si usted se siente explotado, tiene que dejar ese odio que tiene por Gustavo Petro, tiene que quitarse ese traje que le pusieron en Revista Semana, en Caracol y en RCN, el cual lo viste a usted de gala para ir a una ceremonia imaginaria a odiar a Gustavo Petro, porque esta reforma lo beneficia a usted. Esta reforma le devuelve los derechos laborales que le quitaron allá en los tiempos de Álvaro Uribe Vélez, mientras le decían que estaban acabando con las guerrillas en una sola chumbimbisa, en una sola plomaciña, que porque la seguridad democrática de mano firme y corazón grande sí funcionaba. Así que, señoras y señores, no solamente tampoco la reforma laboral, lo que se puede lograr con este movimiento popular, con esta consulta popular, sino que también la reforma a la salud. Vamos al tema nuevamente, porque es que yo no conozco a ningún uribista que no se haya quejado del servicio de salud en Colombia.
Yo no conozco a ningún uribista que no se haya sentido explotado por la empresa en la que trabaja, pero ahora que Petro es el presidente, resulta que el uribista raso de 48 cuotas del Cheviplan y que le debe todo a Sarmiento Angulo, sale a decir que tiene una vida hermosa. Él se cree de la oligarquía y cree que él va al club cada 8 días, así no tenga club, y se quede en su casa comiendo un cable porque la situación está terrible. Señor uribista que ha sido explotado, señor uribista que no ha recibido bien el servicio de salud, esta es la oportunidad para que usted cambie su destino, para que usted cambie la forma en la que lo han tratado todo este tiempo estos neoliberales, capitalistas, feudales, rentistas, y para que entienda muy bien que a pesar de que Gustavo Petro pertenece a un sector político con ideas políticas diferentes a las suyas, usted posiblemente va a ser beneficiado con esta reforma. Ahora, quienes están promoviendo que la consulta popular es un acto antidemocrático, el cual busca encumbrar a Petro para quedarse en la presidencia de la República, son los periodistas que son financiados por los banqueros, que al final se ven beneficiados con la caída de la reforma laboral, por los empresarios que al final se ven beneficiados por la caída de la reforma laboral. Así que los Santo Domingo, los Ardila Lule, los Sarmiento Angulo, los Sarmiento y los Gilinski, pues no van a salir a marchar con usted, señor y señora que entiende muy bien que está siendo explotado, pero adivine qué, usted que también está siendo explotado y se va a quedar en su casa, tampoco se va a quedar en una casa campestre como la de Sarmiento Angulo y la de Gilinski. Lo que usted tiene que salir a hacer es pelear por sus derechos fundamentales, que es lo que busca este gobierno. Ningún con la reelección de Petro y ningún con ninguna dictadura montada de izquierda. Aquí se está peleando los derechos fundamentales y universales que hacen de cualquier país un país desarrollado. Así que después de usted decir es que en Noruega se vive mejor, es que en Suecia se vive mejor, pues entienda muy bien que allá se le reconoce los derechos laborales a los trabajadores, que al final son los que generan riqueza, porque es que aquí en Colombia todo está al revés. Aquí se dice que el empresario es el generador de riqueza, que el empresario es el que tiene la responsabilidad de no dejarlo morir a usted de hambre, y que el empresario es al que hay que agradecerle porque le dio ese trabajo en donde no le pagan verdaderamente lo que usted se tiene que ganar. Si el empresario fuera un hombre benévolo que quisiera regalar la plata, pues entonces no monta una empresa, porque sabe muy bien que si la monta el que genera riqueza es el trabajador. No es muy difícil entenderlo. Sin mano de obra pues no hay riqueza. Es que es una cosa muy sencilla pues, pero aquí los feudales que se creen capitalistas neoliberales y que se creen libertarios porque ya la derecha no tiene identidad de ninguna clase, pues están diciéndole al pueblo que se queden encerrados en sus casas y no voten, porque saben que en donde el pueblo se manifieste, la democracia entra en servicio de ese mismo pueblo y ya no van a poder manipular a ese pueblo. La consulta popular hay que hacerla, y la consulta popular se tiene que hacer ya. He dicho divinamente, caray. Que sea el pueblo el que decida si quiere la reforma pensional o no, si quiere la reforma a la salud o no, si quiere la reforma laboral. Prácticamente convocar al pueblo que decida si quiere ser esclavo o quiere ser libre y digno. Es al pueblo al que le corresponde esa decisión. Y en esa medida hemos convocado al pueblo a las calles, a movilizarse, a la señora que puede recibir un salario digno y no un contrato de 3 meses. Al joven que puede tener un primer empleo con salario real, al vendedor ambulante, al pequeño empresario, que saben que si el pueblo de Colombia tiene mejores ingresos, venderá más y su empresa será más grande. La empresa es más grande no porque se le rebaje el salario a los trabajadores, sino porque si los trabajadores de Colombia tienen mejor salario, compran más. La empresa se agranda si vende más. Es la ley del capitalismo. Y eso implica salario digno, jornada laboral digna, dignidad. Por otro
otro lado, hay que decir que el revolú que se armó es por una gente que, a pesar de que se cree empresaria, gente que se cree que es divinamente generadora de empleo, y hablo por María Fernanda Cabal, por Álvaro Uribe Vélez y por Paloma Valencia, porque estos tres son los primeros en oponerse a la que la gente participe activamente en democracia, a que la gente no tenga derecho a una consulta popular. Pero vamos a lo que vamos. ¿Por qué no les conviene a estos berracos? Porque estos berracos son los que se han enriquecido a portas de facilitar el movimiento paramilitar en Colombia, el desplazamiento forzado en este país y la compra de hectárea barata, que es lo que genera riqueza, ¿no? Quedarse con la tierra y con el poder, porque aquí el oligarca, aquí el que tiene plata, pues tiene síndrome de feudalista. Álvaro Uribe Vélez, con su reforma laboral, por allá cuando fue presidente de la República en su primer periodo y en su segundo periodo también, lo que hizo fue coger a los trabajadores y decirles: ustedes van a ganar lo que el empresario les quiera pagar, ustedes no tienen derecho a exigir nada, y a ustedes la noche les empieza desde las 10 de la noche, no desde las 7 de la noche, porque ustedes no van a ser los vagos que van a quebrar la empresa. Lo que hizo Álvaro Uribe Vélez fue ponérsele en bandeja de plata a los megaempresarios de este país, para que estos a su vez sacaran el capital y el billete para hacer mayoría en el Congreso de la República y que le aprobaran las reformas y cuanto cambio a la Constitución le diera la gana, y al mismo tiempo gobernar por decreto en favor de los conglomerados en este país. Movimiento y actitud patronal de la que se pegó Paloma Valencia, que hoy en día es la máxima enemiga de la reforma laboral y de la reforma a la salud. Y da la casualidad que quienes se han beneficiado del negocio de la GPS y quienes se han beneficiado de que a los trabajadores en Colombia los exploten son los que terminan financiando las campañas del Centro Democrático. Dueños de ingenios, dueños de azucareras, dueños de medios de comunicación, dueños de canales, dueños de equipos de fútbol y absolutamente de todo el país, a los cuales no les importa tener a la gente aguantando hambre con tal de que sus utilidades y sus ganancias no se vean afectadas. Entonces, ¿cómo es posible que venga un presidente guerrillero, castrochavista, comunista, además de todo sucesor del holograma de Stalin y de Lenin, a decirle a la gente: venga, es que aquí la democracia es para usted, para que usted salga a votar y para que usted decida cuáles son las reformas que le gustan o no? Porque si ya fuimos mayoría, porque ustedes votaron por esta agenda política, un Congreso viciado, manoseado y además de todo y utilizado y embilletado por los conglomerados y los megarricos de este país, no pueden decidir por millones y millones de pobres. Los traidores acá son los del Partido Verde, que ya no son Partido Verde y que se convirtieron en el Álamo Cusiana, pero de Álvaro Uribe Vélez será, algunos del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Centro Democrático, de Cambio Radical, de ASIS, de Colombia Justas Libres y de Mira. Da la casualidad que todos convergen en la derecha, da la casualidad que todos tienen que ver con movimientos políticos que lo único que quieren es beneficiar la libertad de Álvaro Uribe Vélez. Así que, señoras y señores, no coman de ese cuento de que aquí a Colombia se lo tomó el socialismo y el castrochavismo. Comas el caldo y tómese la cucharada de que aquí usted por fin conoció la democracia y sabe muy bien a qué es que va a salir a la calle a esa consulta popular, porque las reformas son del pueblo, no de un grupillo de oligarcas multimillonarios que a costillas de la pobreza del país quieren seguirse haciendo millonarios. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Y se están moviendo mucho las cosas y no me gustan. Este castrochavista está empoderando a la gente para que salga a la calle a votar por las reformas que los van a beneficiar a ellos. Pero ¿a quién se le ocurre empoderar pobres en este país? Si es que los pobres están es para que trabajen y para que voten por nosotros, obligados por los empresarios que les dan trabajo. Es que es muy fácil la política en Colombia. Usted pone a trabajar a un pobre
Y el dueño de esa empresa obliga a ese pobre a votar por el candidato presidencial que lo va a beneficiar. Y por los congresistas que lo van a beneficiar también. Es que el pobre no tiene que pedir nada más. Ni vacaciones, ni horas extras, ni horas nocturnas, ni dominicales. No, que agradezca que estos empresarios que me financian a mí les dan plata, les pagan por trabajar. Es que deberían de trabajar es por comida, como en algún momento lo dijo Milei. Ahí sí me gusta el comunismo, trueque. Usted trabaja todo un día, le dan su plato de comida y después que los pongan a hacer fila para votar por mí. Ay, pero es que esta consulta popular, se necesitan 13 millones y medio. 13 millones y medio jamás votarían por mí. Donde voten por esa consulta, yo quedo pero infartada, les digo, infartada. Ay, no, y esa marcha que van a hacer, dizque para que no turbe la reforma laboral, puros pobres marchando. El pobre debería trabajar, no marchar. Allá no van a ver a mis amiguis marchando, ni a La Cabal, ni a Valencia. Tampoco van a ver a Sarmiento Angulo, ni a Gilinski, ni a nadie. Ellos no van a marchar allá con ese poco de pobres jamás. Ni a un Géneco, ni a un Char, ni a nadie del Grupo Aval, porque la gente pobre es muy boleta. La gente pobre, además, ¿por qué no van a un Unicentro y se gastan ese mínimo que les pagan en ropa? A ver si se visten bien. Es que ni eso, ni buen gusto tienen. Uno los ve todos mal alimentados. Es que comen estos pobres, Dios mío. Ay, lo único que les pido es que ni se les ocurra el día que vayan a salir a votar por mí, ir en ayunas porque se me desmayan y no votan, pobres. Coman así sea huevo con maíz, revuelvan harina con café, pero vayan a votar, por favor. Ay, este guerrillero se quiere quedar en el poder. Yo ya sabía que él iba a hacer esto para hacerse reelegir. Y lo va a lograr y lo va a conseguir. Y donde a mí me pongan 1-1 con Petro, pierdo. Imagínense yo debatiendo con Petro, ¿qué le voy a decir? Nada. Porque yo nunca tengo nada que decir. Por favor, agradezcan que les dan trabajo. Miren, yo nunca he trabajado en mi vida y he tenido todo. Hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Es que es muy fácil en este país. Lo que voy a hacer es... voy a ir a un Unicentro. Voy a ir, ya sé, pero voy a ir a un Unicentro y voy a preguntar que si están felices con el trabajo tal cual y como está y que si no quieren esa reforma. Y le pregunto a unas 100 personas y saco 3 videos de los únicos 3 que me dijeron que están contentos con ser explotados. Tráigame fritanga así, papa rellena y chuchuya aquí, a ver, para que la gente vea que yo estoy preocupada, para que sientan que soy uno más de ellos. Traigan pelanga, papa borrajada o algo. Ay, no. Ay, soy Vicky Dávila y las cosas de Fiki siguen moviéndose. Por otro lado, salió al ruedo don Iván Duque con don Fiscal Barbosa, el que se la vive y se la goza. ¿Y qué tienen en común estos dos? Pues que son mejores amigos y que no hicieron absolutamente nada cuando Duque fue presidente y cuando Fiscal Barbosa pues era en efecto el fiscal general de la nación. Lo único que sabían era tirarse indulgencias y decir, no, sí, Duque es el mejor presidente, no, sí, Barbosa es el mejor fiscal. Y entre los dos le hacían el tape-tape a Álvaro Uribe Vélez, le hacían el tape-tape a la entrada de plata del narcotráfico de Jenny Hernández a la campaña de Duque y quisieron prescribir el hecho de que Álvaro Uribe Vélez tenía que responderle a la justicia para irse a la cárcel. Pues resulta que el fiscal Barbosa es fiscal general de la nación. Para que quede claro, el hombre Barbosa que se la vive y se la goza, pues estaba reunido con los líderes de algunos partidos que están en contra de las reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro, pero al mismo tiempo reunido con Efraín Cepeda. Y uno diría, ¿qué hace este berraco reunido con este otro berraco que son financiados por estos otros berracos y que fueron puestos en sus sitios por la determinación de estos berracos? Mejor dicho, los títeres de los banqueros y el poder hegemónico en Colombia reunidos en pleno para seguir el plan hegemónico de tumbarle las reformas a Petro, porque cuando llegue el presidente que va a reemplazar a Petro en el 2026, que posiblemente es un candidato de derecha y de
ultraderecha, como puede ser Vicky Dávila, María Fernanda Caballo, el mismo Vargas Lleras, pues ya van a tener el camino holístico. ¿Para qué? Para hacer que el pueblo colombiano nunca más vuelva a tener cercanía con la democracia y nunca más vuelva a creer que tiene la oportunidad de cambiar la historia política de Colombia, porque los banqueros saben muy bien que si no mueven las fichas desde ya y que si no se hace la consulta popular, pues en efecto ellos van a tener el brazo, el sartén por el mango como les ha gustado. Así que el fiscal Barbosa, que salió presuntamente millonario de la fiscalía, quien utilizaba el avión como un vehículo personal, el avión de la Fiscalía General de la Nación, y que además de todo le gustaba reunirse con Iván Duque para decidir quiénes sí y quiénes no, que permitió la entrada de Pachomalo a la fiscalía, que permitió el contrabando de Papá Pitufo, que quiso prescribir el caso de Uribe y que además de todo se hizo el de la vista gorda con el tema de la ñeñe política de Duque y que no quiso, escúchese bien, investigar el movimiento de contratos, el desvío de contratos millonarios del DPS, del señor Ciro Ramírez en compañía del señor Pierre García y del cartel de las marionetas de Mario Castaño en compañía de la mamá de Iván Duque. Ese señor es el que hoy se reúne con los líderes de los partidos políticos que quieren tumbar las reformas en este país. Pues blanco es y gallina lo pone, y lo que hay que decir acá es que verdaderamente tienen huevo, porque ya la gente tiene que despertar y ya la gente se tiene que dar cuenta que la consulta popular es la única vía para llevarlos a la lucha por las reformas que van a traer los derechos fundamentales y universales a sus casas, he dicho, caray, divinamente. Y para terminar este notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también, y harta que si hay en este país, hay que hablar de JP Hernández y de Polo Polo, los nuevos ricos, los nuevos oligarcas, la nueva gente divinamente, caray, que está remando y que está nadando y que se está arrodillando y que está mendigando una curul, un aval allá en el centro democrático, son los grandes opositores de la reforma laboral, a pesar de que sus papás fueron obreros, de que sus papás fueron trabajadores y de que nacieron en la pobreza misma. Ellos ahora que se ganan ese salario, que cobran como congresistas de la República, a ellos ya no les importa a los pobres. Los que hicieron campaña, sobre todo JP Hernández con la izquierda, que fue y pidió votos a los sectores alternativos y que prometió luchar por ellos, hoy están vendidos al uribismo. Polo Polo, además de todo, empeñó su curul porque se va para 2 juicios en los que posiblemente o termine enguandocado o multado y sin poder ejercer ningún cargo público, y JP Hernández sin caudal electoral, viendo a ver qué maquinarias coge de la derecha para que voten por él. Los señores se oponen a la reforma laboral, pero adivinen qué, no la debaten, rompen el quórum y además envician ese círculo de burocracia dentro del Congreso de la República para que las reformas las tumben y se caigan. Aquí les digo, antes de terminar este notiparaco, aquí les dejo claro antes de terminar este noticiero, que nunca más por estos mentirosos que una vez conocen la plata y el lujo y la vida divinamente que se da un político corrupto, abandonan al pueblo que creyó en ellos, que les dio su voto de esperanza y que confió en que iban a luchar contra la corrupción. Hoy son enemigos del pueblo, hoy son enemigos de las reformas y hoy son enemigos de los derechos fundamentales, háganme el favor. Y así terminamos notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de YouTube y a todos aquellos que hacen posible que este noticiero se siga haciendo. Y sí, estoy contratado en RTBC, pero sin ustedes tampoco hubiera sido posible eso, porque ustedes también me escuchan allá. Los quiero divinamente, caray.